Guadalajara, el peso de las ideas. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Les saludamos cordialmente en este jueves de la báscula, el peso de las ideas. Es jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, a quien saludo esta noche. Pablo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto saludarte. Antonio, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, y aquí en esta cabina de C7 Jalisco, esta nueva escenografía en esta cabina, Pablo, primera vez que nos visitas aquí, a lo cual me da mucho gusto, Pablo. Sí, a mí también me da mucho gusto estar en tu casa, diría yo así. Es un lugar muy amable, es un lugar muy, muy interesante y bueno, en el centro de donde se procesan, entre otras cosas, las noticias. Sí, quiero mencionar que Pablo Arredondo, aparte, es director del Instituto de Innovación y Gobernanza, de Investigación en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. En efecto, ahí así estamos. Para que vean, muchos especialistas aquí, doctores todos, así es de que con amplio conocimiento de lo que hablamos, ¿no? Los diversos temas. Por lo menos tratando de expresar ideas coherentes, más o menos. Y yo aprendiendo de ustedes, por supuesto. Bueno, en esta noche de jueves de gobernanza vamos a tocar un tema que es importante porque el pasado domingo se dio a conocer un nuevo informe. Y durante estos días lo hemos tocado, pero obviamente desde diversos puntos de vista, diversas perspectivas, que esto es lo importante de lo que hacemos aquí en la báscula, el peso de las ideas. El informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Iguala, la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, y bueno, este nuevo informe y resumen del Grupo Especial Independiente de Especialistas. Sí. ¿Qué pasó? Pues básicamente voy a platicar que el viernes 26 de septiembre del año pasado, decenas de normalistas llegaron a Iguala, fueron atacados, perseguidos por policías municipales. Derivado de este enfrentamiento murieron 6 personas, 25 más resultaron heridas y desaparecieron 43 normalistas. La versión oficial, la versión de Murillo Karam, esa versión, la verdad histórica es que los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos fueron privados de la libertad, privados de la vida, incinerados y arrojados al río San Juan en Cocula. Esto lo dijo el entonces Procurador General de la República, Jesús Murillo. Y el contrainforme del que estamos hablando y del que hice referencia hace unos minutos, que ya no hay verdad histórica. Los especialistas recurrieron a un peritaje independiente del doctor José Torero, quien visitó el basurero el 13 de julio. No encontró evidencia de un incendio que tuviera las dimensiones mínimas requeridas para esta cremación masiva. También se estableció en este informe que no hay evidencia de que existiera la carga de combustible necesaria para quemar los cuerpos. Y la pregunta es, ¿dónde están 42? Porque uno ya se supo que, bueno, sí fue incinerado, los otros, pero los otros 42, ¿qué pasa con esto? Pablo, ¿cuál es tu opinión, percepción sobre este tema, este nuevo informe de este grupo? Bueno, yo creo que es muy significativo que un grupo de especialistas independientes, que se subraya, ¿no? Especialistas independientes en este tipo de materia, ¿no? En desapariciones forzadas, en fin, en estas cuestiones, a nivel internacional, además. Claro, con el apoyo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que actualmente, por cierto, está encabezada por un mexicano, haya asumido, aunque haya sido ya después de tanto tiempo, el compromiso de indagar si esta mal llamada verdad histórica se sostenía o hasta dónde se podía sostener. Porque desde un principio las dudas fueron muchas, ¿no? Es decir, ¿cómo es posible que tú puedas desaparecer 43 personas, 43 sujetos, y vamos a suponer 43 cadáveres en un hecho como el que se suponía de acuerdo a los resultados que había dado la versión oficial de estos muchachos, de la desaparición de estos chicos estudiantes de Guerrero, ¿no? Y lo interesante aquí es cómo se empiezan a encontrar otras conexiones. Porque tampoco es del todo concluyente la investigación de los expertos, pero sí arroja pistas nuevas que van en sentido contrario, digamos, a las arrojadas por la investigación de la Procuraduría General de la República. Y esas pistas nuevas tienen que ver, sobre todo, con, uno, la forma en que esto podría estar articulado con, en efecto, el tráfico de drogas.
Eso es muy importante. Y número 2, la manera en que pudieron haber estado involucradas autoridades de todos los niveles, del nivel local, municipal, del nivel estatal y del nivel federal, incluyendo al propio ejército. Porque todo hace pensar, de acuerdo a lo que indagan estos expertos, todo hace pensar que a final de cuentas el error de estos chicos, entre otras cosas, fue haber capturado un camión de los que se dedicaba, el quinto autobús, de los que se dedicaba a llevar droga a Estados Unidos y traer las ganancias de la droga, de la venta de droga al país. Y eso hace pensar, por otra parte, que no fue un hecho cualquiera, no fue un hecho fortuito y no fue tampoco la venganza de la señora esposa del presidente municipal, que, dicho sea de paso, a lo mejor ellos están muy involucrados en toda la trama, pero no por esas razones, ¿no? No porque la hubieran ofendido en un acto, porque ese acto ya había concluido, etcétera, sino porque tocaron ahora sí que una parte muy delicada de la trama que seguramente se cocina en esa región y que tiene que ver con la venta de droga y el trasvase, digamos, de droga hacia los Estados Unidos, ¿no? Y la pregunta es, ¿cómo pudieron desaparecer estos chicos? Es un hecho, lo dice el experto de la Comisión Independiente, que es prácticamente imposible incinerar en el tiempo en que se calcula que fueron incinerados, en las condiciones en que se supone que sucedió el asunto, es prácticamente imposible que hayan incinerado 42 personas, 42 cadáveres. Y la pregunta que los propios investigadores se hacen, Sí, es incierto el destino de estas 42 personas. Si no están ahí, si no pudieron ser incinerados ahí, en las condiciones en que la verdad histórica afirmaba, entonces ¿dónde pueden estar? ¿Dónde pueden estar? ¿Qué tendrían que decir? Eso es lo más interesante. ¿Qué tendrían que decir las autoridades que al parecer han torcido las versiones, han encubierto la realidad? Porque de pronto han aparecido contradicciones en las declaraciones, ¿no? El famoso quinto camión desaparecido, las versiones del chofer de algunos de los choferes de algunos de estos camiones, que en un principio dijeron una cosa, después se desdijeron, en fin, no queda muy claro. Otro de las pistas interesantes que arroja la investigación es la posible participación de un coordinador de la operación. Es decir, no fue que los chicos tomaron camiones, quisieron salir de la ciudad y de pronto la policía los detuvo porque la policía tiene que operar, digamos, en función de la ley y el orden. No. Todo parece indicar que podría existir un coordinador de mando que no era necesariamente una autoridad oficial por lo menos, ¿no? Claro. Entonces, todas estas interrogantes nuevas que vuelven a brotar a partir de esta indagación independiente obligarían en principio a que el gobierno federal retomar el caso con toda la seriedad del mundo. Porque además esto le ha generado un costo político, no nada más nacional. El presidente Peña Nieto está en el peor de los niveles de aceptación, de popularidad que hubiera imaginado cualquier presidente de la República. Y mira que hemos tenido unos muy malos, sí, la mera verdad. Pero ¿cómo es posible que este presidente no solamente tenga el peor reconocimiento actualmente a nivel nacional, sino que internacionalmente está siendo cuestionado? Este informe, tú lo sabes, de los expertos internacionales, tuvo una amplia repercusión en la prensa internacional, ¿no? Los grandes diarios del mundo
los grandes medios de comunicación del mundo le dieron un buen espacio a los resultados de esta investigación, y en todos los casos la pregunta que se hacen: ¿y qué hace el gobierno federal, el gobierno de Peña Nieto, que se manifestó siempre como un independiente, un reformador, un hombre innovador, un modernizador en todos sentidos? ¿Qué está haciendo? Así era considerado hasta esto? antes de estos hechos. Así era como era considerado. De hecho, de estos y otros. Pues, bueno, de estos y otros, pero a partir de este hecho de septiembre del año pasado comenzó, digamos, la debacle, entre comillas, de la aceptación que tenía a nivel internacional Peña Nieto, y bueno, que a lo mejor no tenía tanto a nivel nacional, pero pues había logrado 11 reformas de carácter estructural, y lo que dijo en su informe era que ya se han realizado 94 reformas en lo que va de su administración, ¿no? Pero a partir de estos hechos, pues dieron al traste con toda la imagen positiva que había ganado a nivel internacional. A nivel internacional, pero yo creo que esa imagen está tan caída como la que está aquí en el país, ¿no? Pues mira, niveles de aceptación de 33%, según marcan las recientes encuestas, ¿no? Así es. Vamos a hacer una pausa en La Báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Regresamos. La Báscula, el peso del... Bueno, continuamos jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo y platicando sobre este tema, el caso Ayotzinapa y la desaparición de estos 43 estudiantes. Bueno, básicamente nuevo punto de investigación que sugiere este grupo de especialistas independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, dirigida por un mexicano. A ver, corrígeme si me equivoco, Sergio García Ramírez es quien preside ahorita. No. Él presidió en un tiempo a un organismo interamericano en materia jurídica o de derechos humanos. Perdón que no recuerdo en este momento el nombre. Él si fue el presidente ahorita de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal. Y estuvo en un organismo interamericano, si mal no recuerdo, Sergio García Ramírez. Bueno, Sergio García Ramírez estuvo, pero no encabezó. ¿Sí? En este momento, quien es cabeza de la comisión... Es mexicano, ahorita buscamos quién es, ¿no? Sí, por supuesto. Bueno, esta versión del quinto autobús, este grupo pide en su reporte, algo que me parece que es importante y que debe ahondarse. Es esta versión de que el gobierno mexicano investigue como línea prioritaria del desencadenamiento de la agresión contra los normalistas este móvil de traslado de drogas. La DEA tiene documentado que precisamente se trasladaba droga, heroína, concretamente en estos autobuses desde Guerrero hasta Chicago. Según los documentos que ha dado a conocer la DEA y que se han publicado en Estados Unidos y algunos medios a nivel nacional. El gobierno de México, el presidente desde el propio domingo, a través de su cuenta de Twitter, pues dijo que se atendiera este reporte, instruyó a la PGR y a todas las dependencias que puedan estar involucradas en este tema a que atiendan estas recomendaciones del grupo, y el lunes, por supuesto, también ya ordenó una nueva investigación sobre este tema. ¿Esto te parece positivo, ya que el gobierno retome y que ordene una nueva investigación, incluso con la presencia nuevamente de estos grupos, de este grupo de especialistas independientes? No, a mí me parece muy positivo. Todo lo que se haga para desentrañar, para llegar a la verdad, no necesariamente la histórica, sino a la verdad, es positivo. Y en primer lugar es positivo porque las familias de estos chicos no merecen vivir con esa angustia, esa incertidumbre, pues ese dolor, ¿no? Tan tremendo que debe ser el no saber el destino de tus hijos, ¿no? El destino de tu hijo. Para comenzar. Luego es un agravio para todo el país, en el sentido de que este país ha venido acumulando muertes, desapariciones, un sistema de justicia inoperante, una serie de cuestiones que realmente nos han golpeado y nos han golpeado cada vez más. Y que por un lado golpean el ánimo y nos deprimen, pero por otro lado incendian el espíritu, en el sentido de decir, bueno, ¿cómo es posible que caigamos tan bajo, que lleguemos a esto? Entonces el país ha sido agraviado, ¿no? En ese sentido. Por otra parte, esto
nos ubica en el Concierto de las Naciones como un país en donde cualquier cosa puede pasar. Es decir, estamos calificados actualmente como uno de los países en donde la inseguridad es más alta, donde la corrupción nos rebasa cualquier nivel, donde la ingobernabilidad opera. Yo creo que si el presidente de la República, el gobierno federal en su conjunto, sus colaboradores, tienen conciencia mínima de esto, tienen que decir, así no se puede. Es decir, así no podemos operar. No podemos ni presumir reformas de ninguna naturaleza, que por cierto además están en cuestionamiento por la deriva en la que está la economía, la propia economía, qué tan vinculada puede estar con situaciones de esta naturaleza, es decir, qué tanto los inversionistas dicen, pues yo le entro ahí o no le entro, ¿verdad? O en qué términos le entro, a qué me arriesgo, a qué me expongo. Entonces, ¿es positivo? Claro que es muy positivo, definitivamente. Vamos a ver si en realidad hay una voluntad política seria por parte del gobierno federal para no tratar de darle carpetazo a esto rápido, como sucedió en el primer momento, como sucedió con las investigaciones de la PGR que encabezaba el ya Jesús Murillo. Exactamente. Entonces, la pregunta es, si se va a hacer algo, se tiene que hacer algo diferente. Y eso diferente incluye investigar autoridades y aceptar que pudo haber colusión de autoridades en estos hechos. Y de no cualquier autoridad, no un policía municipal. Es que eso también trató de manejarse. Esto se queda al nivel del municipio, ahí se quedó. No es cierto. Es decir, una organización que puede trasladar droga a Chicago, desde Iguala o desde cualquier parte del territorio nacional, pues no es una organización que trata con policías municipales, ¿verdad? Digo, pues tiene que tener articulaciones muy fuertes a otros niveles, a niveles estatales, a niveles federales. Entonces, yo creo que la investigación, por un lado, tiene que clarificar eso y por otro lado, tiene que clarificar dónde están esos 42 chicos. Precisamente la ONU también pidió ya a México investigar a funcionarios, como tú mencionas, por este caso. De hecho, el gobierno de México debe investigar a funcionarios que hayan obstruido la investigación o hayan sido omisos en la posible masacre de estos 43 estudiantes. Esto dijeron relatores de la Organización de las Naciones Unidas. Incluso pues aplaudieron el informe que se presentaron el domingo, este grupo independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y también el presidente dijo el lunes, si mal no recuerdo, a mí voy a reunirme con los padres de familia porque a mí me une el deseo de saber qué ocurrió. A ver, estas palabras me dejan entrever a mí que, por ejemplo, no está convencido Peña Nieto de lo que realmente ocurrió y lo que se hubiera dicho anteriormente por parte del gobierno federal o que él haya dicho fue porque estuvo mal informado o mal asesorado, Pablo. Mira, yo creo que un presidente no se puede dar el lujo de estar mal informado, con toda franqueza. Y si está mal informado, que empiece a despedir a todos los que le informan. Porque un presidente toma decisiones trascendentales. Si tus colaboradores más próximos, los de mayor confianza, ahora sí que te quieren dar a tole con el dedo o te cubren la realidad con velos bonitos, bueno, pues si eres un estadista, si eres un verdadero estadista, lo que tienes que hacer es deshacerte de esos personajes que no te ayudan en lo absoluto. Yo digo, no quiero pensar que el presidente es tan ingenuo para decir, chin, me engañaron. No, yo quiero pensar... Es que con esas palabras parece que así lo dijo, sí, ¿no? No, yo quiero pensar que el presidente dice, lo que hicimos no fue suficiente y esto me sigue costando y le sigue costando al país muchísimo. El desprestigio es impresionante. Donde se pare él en el mundo va a haber una manifestación en su contra por estas razones. Puede estar en el Palacio de Buckingham o puede estar en París, o puede estar donde quieras y le va a brotar
gente que le recuerde, aquí estamos atentos a eso. A nivel internacional hay una preocupación muy seria. Entonces yo creo que espero sinceramente que genuinamente el presidente diga, me interesa saber la verdad. Me parece que es una buena señal que quiera reunirse con los padres de los chicos. Yo va a ser la próxima semana. Dialogar con ellos y que se reemprenda, digamos, la investigación, que él mismo haya abierto la posibilidad de que el grupo de expertos internacionales se mantenga en el proceso de investigación. Todo eso es muy positivo, ¿eh? Yo creo que sí es muy positivo y hay que reconocerlo. Pero ahora sí que como dice la máxima aquella, ¿no? Por sus obras los conoceréis. Entonces vamos viendo si esta investigación que se va a retomar por las autoridades va mucho más allá, con las nuevas pistas que se han arrojado, va mucho más allá de lo que dijo o nos entregó Murillo Karam en su momento, en su reporte, ¿no? Entonces, yo creo que esta es una apuesta del gobierno federal. Yo creo que ya se dieron cuenta que a la opinión pública, a la sociedad nacional y a la sociedad internacional no se le puede engañar fácilmente, no se le puede tranquilizar dándole una versión como la que se les dio. Entonces tendremos que llegar como a realmente a saber dónde están, qué pasó, qué les sucedió, cómo puedes tú desaparecer a 42 chicos así y luego no encontrar rastros de ellos, porque no hay rastros. Y la versión que se da de la incineración de los chicos es tan alocada, tan descabellada, que es imposible. O sea, tú no puedes incinerar y desaparecer a esa cantidad de personas con lo que presuntamente se dice que se hizo, ¿no? Entonces, en algún lado están, de alguna forma los capturaron y los llevaron a algún lado. ¿Quiénes fueron los responsables? ¿Dónde están? Porque por ahí seguramente andan todavía. Sí. Dicen que se han consignado más de 100 personas por estos hechos, pero seguramente no son los responsables. Tenemos que saber, a final de cuentas, de dónde vinieron las órdenes, ¿verdad? Ah, sí, claro. Porque estas órdenes no se toman en la calle, no se toman por cualquiera. Tiene que haber alguien que diga adelante. Por lo pronto, el presidente Enrique Peña Nieto se reunirá la próxima semana con los padres de estos 43 normalistas desaparecidos, y el abogado de los padres adelantó que le pedirán a Enrique Peña Nieto comprometerse en reestructurar completamente las investigaciones y que el informe de los expertos se incorpore tal cual a la averiguación previa que nuevamente pues realizará la Procuraduría General de la República. Y me parece que aquí en conjunto con este grupo de expertos independientes, ¿no? Sí, por lo menos estarán cerca o involucrados lo suficientemente en la investigación para darse cuenta si la Procuraduría está operando de buena fe o está queriendo engañar con versiones infundadas. Con verdades históricas. Con verdades históricas. Muy bien, Pablo, vamos a hacer una nueva pausa en La Báscula, Jueves de Gobernanza, con el doctor Pablo Arredondo. Volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. En este Jueves de Gobernanza en La Báscula con el doctor Pablo Arredondo, y bueno, nada más para darle algunos datos precisos y aclarar, la presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos actualmente es Rosemary Bell Antoine, pues fue recientemente electa al frente de este organismo, y quien yo decía, y quien yo decía, Pablo, el mexicano Sergio García Ramírez fue presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que es más un organismo de carácter jurídico, llamémoslo así, ¿no? es, efectivamente. Claro. Y bueno, otro tema importante, parece ser que los escándalos continúan en la administración del presidente Enrique Peña Nieto. Hay una crisis de reputación, indudablemente, además de este caso de Ayotzinapa del que ya platicamos. Hay una crisis de reputación que envuelve esta administración federal, pero también una crisis de reputación que envuelve a OHL México. Esta crisis está lejos de concluir y la filtración de nuevas llamadas telefónicas solo profundiza el castigo de los inversionistas a las acciones de la compañía. Eso dicen. Hay algunas nuevas grabaciones que fueron difundidas apenas el pasado lunes a través de YouTube. Sugieren que el presidente se habría reunido con directivos de OHL
para hablar sobre el sistema de verificación que Infraiver, una desarrolladora de tecnología para el monitoreo de aforos vehiculares, pretendía colocar en algunas de las carreteras que opera en el Estado de México. Y bueno, en este tema que ya se sabe ha estado también involucrado el secretario de Comunicaciones y Transportes, Pablo, que ahora dice él, pues en algunas grabaciones como que soy yo, pero que luego como que no creo que soy yo, ¿no? Bueno, mira, vamos a ponerlo de esta manera. Primero, esto de las grabaciones no es nuevo. Uh-huh. Se inauguró en México hace ya muchos años. Y siempre, digo, es parte, te voy a decir que este es parte del modo de operación de las democracias modernas o contemporáneas, ¿no? Las filtraciones, las grabaciones, la exhibición de los políticos. Tú debes recordar, por ejemplo, aquella clásica grabación que se difundió entre el hermano de Carlos Salinas de Gortari, el hermano incómodo, uh-huh, ¿sí? con una de sus hermanas, con su hermana, hablando precisamente de la situación por la cual él había sido encarcelado y cómo se quejaba, etcétera, etcétera. Bueno, esa grabación se difundió. Y bueno, tuvo repercusiones muy fuertes. A la larga no sirvió de nada porque el hermano incómodo salió de la cárcel y ahora goza con todos los millones que seguramente de alguna u otra manera se embolsó. Recuerdo otra grabación de estas muy connotadas, una grabación en donde se involucró precisamente al entonces secretario de Comunicaciones y Transportes, que había sido el secretario particular de Carlos Salinas de Gortari en la presidencia, y en donde él se le escuchaba declarando que el presidente Salinas en su momento había hecho un uso arbitrario de recursos de la partida, no me acuerdo cuál era, la 13 o la 18, para sus propios y fines personales, ¿no? Uh-huh. Por cierto, este personaje que acusó, pues ahora es presidente de la Comisión Nacional de Valores, en fin. A veces no hay, desgraciadamente, las repercusiones que debería haber. Pero como quiera que sea, lo significativo de esto es que esto viene nuevamente a abonar a la sospecha de que en torno al presidente Enrique Peña Nieto y en torno a su círculo cercano hay sospechas muy fuertes de corrupción, ¿sí? Hay idea de que se están manejando recursos públicos para beneficiar, obviamente, a actores privados, y que seguramente algo quedará, es decir, algo le quedará a los políticos que favorecen estas cuestiones. La cuestión de OHL, para simplificarlo, uh-huh, hasta donde sabemos, se trata de una empresa a la que se le dio la concesión, digamos, de la explotación de una franja carretera, uh-huh, en el Estado de México, a partir de que esa empresa invirtió una cantidad N de recursos para la construcción de la misma, y por lo tanto se le concesionó la explotación de la franja carretera como una manera de pago. Resulta que interviene ahí al mismo tiempo lo que podría considerarse una empresa auditora, es decir, una auditora para saber qué tanto los recursos que dice OHL que obtiene de la circulación de vehículos es la que corresponde, ¿no? Y qué tanto entonces se está liquidando el adeudo que el gobierno del Estado de México, ojo, estamos hablando no del gobierno federal, sino el del Estado de México, qué tanto se está liquidando ese adeudo a través de las cuotas que recibe OHL en esta carretera. Pero resulta que por múltiples razones a esta empresa auditora llamada Infraiver, pues le cancelan el contrato y la bloquean para que no pueda hacer las auditorías que tiene que hacer de esto. Es una paradoja porque fue contratada por el propio gobierno del Estado de México y después, como quien dice, descontratada
por el propio gobierno del Estado y bloqueada por OHL. Y en este inter, ¿sí? Esta empresa lanza el grito y dice, un momento, todo indica que la deuda original que se pactó para la construcción de este tramo carretero se multiplicó por 5 veces. ¿Cómo es posible? Que alguien nos explique cómo algo que iba a costar 5,000 millones de pesos ahora cuesta 50,000 millones de pesos. Que nos lo digan, que nos digan eso. ¿Cómo es posible? ¿Y cómo es posible que no podamos saber nosotros lo que está recuperando esta empresa? ¿Y cómo es posible, además, que se hayan modificado los términos de la concesión para explotar ese tramo carretero para que OHL continúe hasta el año 2050 o 2000 no sé qué, explotando esto? Y si hubiera quedado ahí, en el Estado de México y todo lo demás, si no es que hubiera aparecido que las cabezas de esta empresa española, por cierto, OHL, encabezadas, entre otras, por un exfuncionario de altísimo nivel en México, un exsecretario de Estado, Andrés de Oteiza, si no hubieran aparecido esas grabaciones en donde se involucra el presidente, porque van y hablan con el presidente. Y claro, en ningún momento aparece la voz del presidente ni en las declaraciones de él, pero sí las declaraciones de Andrés de Oteiza, que dice que se percibe molesto al presidente por la situación. No hay que olvidar que a final de cuentas el presidente Peña Nieto fue gobernador del Estado de México, viene del Estado de México y seguramente quien gobierna el Estado de México es gente de su propia grupo, confianza, como le quieras llamar, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿y qué tanto sabe el presidente de esto? ¿Qué tanto está involucrado en esto? Esa es la pregunta que muchos están haciendo. Y no solamente esto, resulta que el abogado de esta empresa, Infraiber, uno de los abogados, es metido a la cárcel arbitrariamente, aunque haya sido por 24 horas o 48 horas o las horas que hayan sido, pero fue metido a la cárcel directamente, ¿no? Y esta empresa lo que está diciendo es, nosotros lo único que queremos es que nos digan, primero, cuál es la verdadera deuda que el gobierno del Estado de México tiene con esta empresa OHL. Si se multiplicó por 10, ¿por qué se multiplicó por 10? ¿Qué sucedió en el Inter para esto, no? ¿Y por qué no se puede auditar el flujo vehicular para calcular qué es lo que está resultando en términos de ganancia? ¿Y por qué se le están dando ampliaciones en el término de la explotación? No, nadie mete la mano al fuego por nadie, ¿no? Pero suena bastante lógico que alguien que dijo, bueno, a mí me contrataron para auditar, ¿por qué no me dejan auditar? ¿Qué esconden? ¿Qué hay detrás de esto? Sí, de hecho esta empresa Infraiber denunció la modificación sin sustento legal de la concesión de OHL en el circuito exterior mexiquense, sí, que le permite aumentar las tarifas de peaje 50% real en 8 años. Entonces, pues ¿cómo, no? ¿Cómo se modifican? Pues ¿cómo se modifican y por qué? ¿Sí? Y la otra es, si se multiplicó la deuda del Estado de México por 10, ¿por qué esto no pasó por sanción del Congreso? Es decir, un gobierno no puede adquirir deuda sin la aprobación del Congreso. Entonces, ¿qué es lo que sucedió aquí, no? Y yo creo que estas son las dudas que vuelven a salpicar nuevamente al gobierno federal, directamente al presidente Peña Nieto, puesto que de alguna manera aparece él involucrado, por lo menos aparece mencionado en las conversaciones, ¿no? Desde abril de este año han salido a la luz grabaciones de presuntas conversaciones entre directivos de la compañía, funcionarios como el titular de la SCT, Gerardo Ruiz Esparza, y que involucran incluso a magistrados, ¿no? Entonces, desde abril han salido
estas grabaciones que involucran concretamente, y aquí sí con la voz, es lo que me refería al inicio, de Gerardo Ruiz Esparza, el secretario de Comunicaciones y Transportes, que él reconoce, pues sí, me reconozco en algunos fragmentos de las grabaciones, pero en otras parece que no soy yo, ¿no? Pero el secretario Ruiz Esparza, por desgracia, tiene también muchas manchitas en el currículum, ¿no? Hay que simplemente pensar en ese proyecto que cayó del tren rápido México-Querétaro, ¿no? Ese es un tema. Es uno de los temas. Efectivamente. Una pausa, regresamos a La Báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo. Ya volvemos. La Báscula, el peso de las ideas. Bueno, continuamos en La Báscula, jueves de gobernanza con el doctor Pablo Arredondo, quien es director del Instituto de Investigaciones en Innovación y Gobernanza de la Universidad de Guadalajara. En efecto. Ya me lo aprendí para que usted, además en esta página del instituto, Pablo, ¿nos recuerdas cuál es? La página es www.gobernanza, con Z, como dicen por ahí, .udg.mx. Ahí generalmente lo que hacemos, además de tener este programa que lo mantenemos ahí, tenemos una serie de informaciones interesantes que involucran un análisis, digamos, de la realidad social, económica y política del país en general, ¿no? Entonces, capturamos, recuperamos información muy pertinente que puede ser de mucha utilidad para quien quiera estar enterado sobre lo que pasa en el mundo y lo que pasa sobre todo en México y en Jalisco, ¿no? No únicamente en temas de gobernanza, ¿verdad? No, en temas sobre todo que tienen que ver con derechos sociales, evidentemente, con derechos humanos, evidentemente, con situación socioeconómica del país, ¿no? Esa es muy importante. Que es muy importante en estos momentos, ¿no? Y análisis comparativo sobre libertad de expresión, por ejemplo, ¿no? Que es algo que también en este momento es crítico para el país, ¿no? Entonces, bueno, observamos muchos fenómenos sociales, muchas realidades y contenemos ahí informes que no elaboramos necesariamente nosotros, sino que son elaborados por instituciones muy prestigiadas a nivel nacional o internacional. Muy bien, pues ahí está www.gobernanza.udg.mx. En efecto, gracias. Muy bien, bueno, un tema que sí tiene que ver con la gobernanza, pues es los cambios que recientemente dio a conocer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. Voy a hacer una pausa aquí. Hace rato que decías, el presidente de la República no puede ser mal informado, ¿no? O debe ser el hombre más informado del país. En efecto. ¿Te acuerdas cuando tocamos el tema de la fuga del Chapo que mencionábamos en alguna ocasión? Que Peña Nieto, el presidente Peña, le preguntaba al secretario de Gobernación, oye, ¿y lo estás vigilando? Diario le estoy preguntando, diario estoy checando en dónde está. Y después se fuga de manera inexplicable. Ese día no pudo. Bueno, eso de inexplicable, así quiero dejarlo, ¿no? Sí, no. Pero después tú dices, bueno, entonces no lo estaba revisando, ¿no? No, es que, Antonio, no quisiera pensar que de veras las versiones oficiales tienen algún tipo de solidez. Pero son versiones que harían reír al más ingenuo de los personajes, ¿no? Es decir, ¿cómo puede un personaje fugarse de la manera en que se fuga el Chapo, el señor Chapo, después de generar, digamos, una obra de infraestructura impresionante pegada al penal de máxima seguridad del país, sin que nadie se percatara? Claro. O sea, ¿quién puede imaginar que los engañaron? Más vale pensar que había colusiones ahí, que había complicidades, que había... Ahora, si engañan al secretario de Gobernación... El ahora excomisionado nacional de seguridad, que es Monte Alejandro Rubido, que ya no es, ¿no? Ya no es, sí, bueno, qué bueno, ya se fue. Pero con toda franqueza, hay cosas en las que no podrían engañarte. Nadie debería engañarte. Bueno, esto lo que nada más me acordé por el secretario de Gobernación. O sea, no, yo diario le pregunto al comisionado nacional de seguridad dónde está el Chapo, y está en su celda, ahí está. Bueno, pues sí. Con un gorrioncillo. Bueno, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, realizó algunos nombramientos en la dependencia que él encabeza. Varios tienen que ver con el área de seguridad.
Humberto Roque Villanueva es el nuevo subsecretario de Población, Migración y Asuntos Religiosos. Su encargo es fortalecer la atención a migrantes en las fronteras e impulsar y consolidar la clave única de identidad, para lo cual recibirá el apoyo de Jorge Rojo García de Alba, ahora a cargo del Consejo Nacional de Población. Arturo Escobar y Vega estará a cargo de la Subsecretaría de Prevención y Participación Ciudadana. Y me voy a detener en estos dos cambios porque son los que más han causado pues controversia, polémica, sobre todo en el caso de Humberto Roque Villanueva. Pablo, tus comentarios sobre Humberto Roque Villanueva. Bueno, pues quién no se acuerda del entonces diputado Humberto Roque Villanueva, que nos hizo una seña muy bonita a todos los mexicanos cuando de manera autoritaria mayoritearon a la Cámara de Diputados para imponer un porcentaje, un alza del IVA, del impuesto al valor agregado, que sinceramente nos dejó dolidos y nos sigue doliendo todavía. Pero lo peor del caso no es que de manera, autoritaria o de manera muy poco sutil hayan procedido los diputados como procedieron, sino que el don Humberto Roque Villanueva haya hecho aquella famosa Roque señal, que es una manera gráfica de decir las aplicamos. Aquí se amolaron todos, ¿no? Aquí nosotros la hacemos. Y yo creo que eso dejó mucho malestar, generó mucho malestar. Hay quien, seguramente no se acordará de eso porque a lo mejor todavía ni tenía edad para acordarse, porque eso pasó en el sexenio de Ernesto Zedillo. Hay que recordar eso. Pero quienes sí tienen edad y leían los periódicos y veían los noticieros seguramente recordarán a aquel hombre en la Cámara haciéndonos esa señal, y además todas las repercusiones que tuvo en la prensa, las caricaturas, en fin. Bueno, es que esa fotografía suena extrañísimo, famosa, ¿no? Mira, yo sí creo que hay que recuperar a las personas de experiencia. Pues, evidentemente no necesariamente la juventud impone los mejores estándares de desempeño, pero el problema es cuando recuperan a personajes así. Yo no acabo de entender por qué razón a un hombre como Roque Villanueva lo ponen ahí. Luego, no es cualquier cosa, sobre todo si piensas, a mí se me viene en este momento el problema migratorio como uno de los problemas clave. Es decir, y es un problema global, lo estamos viendo en Europa, cómo viene ahorita. Todo. Bueno, nosotros somos también parte de esa bronca, digamos, ¿no? Y el gobierno federal no ha tenido una respuesta muy clara frente a los problemas que involucran a la migración, sobre todo a la migración de nuestros hermanos centroamericanos, frente a los abusos a los que han estado sujetos, la violencia a la que han estado sujetos, la explotación a la que están sujetas, etcétera. Yo no sé si Humberto Roque Villanueva va a tener la capacidad de intervenir en esto para proteger los derechos humanos de la cantidad de migrantes que atraviesan o pretenden atravesar este país para llegar a un lugar donde se supone que tendrán empleo. Que son los Estados Unidos. Entonces, si los deja llegar, no entiendo de dónde viene, si los deja llegar, no entiendo de dónde viene, digamos, la experiencia que él pudiera aportar para esto. Es un político, claro que es un político de muchos años, mañoso y roñoso, pero ¿dónde está su aporte en conocimiento de la materia, de las materias? Ni siquiera de la religiosa. Yo no sé si tiene alguna idea de la cuestión religiosa, en fin. Pero insisto, a mí la que me preocupa es la parte de migración. Porque ese es de nuevo, es una de las cuestiones que nos han puesto el sello negativo a nivel internacional. En este país, los migrantes, sobre todo los migrantes que vienen de Centroamérica, y los propios migrantes nacionales que quieren atravesar del sur al norte, están en situaciones de riesgo permanente, de peligro permanente.
y de Arturo Escobar, Arturo Escobar y Vega. Ahora sí que con esto se reconfirma la alianza entre el PRI y el Partido Verde, obviamente ex senador del Partido Verde, ¿no? Mira, pues sí, se están pagando los favores, nada más. De nuevo, yo no sé qué puede aportar este sujeto, pero sí, bueno, se le está pagando un favor al Partido Verde. El PRI no podría hacer muchas cosas si no fuera por un partido cínico, completamente cínico, que se ríe de violar la ley, que la viola y se van a dormir con toda la tranquilidad, que se dicen, no sé, promotores, protectores de las mejores causas ecologistas y no protegen a nadie más que sus bolsillos, con toda franqueza, y su fortuna, y la idea de tener poder a como de lugar, y que han encontrado muy bien esta fórmula, ¿no? Entonces, mira, no veo en estos cambios de esos dos personajes y de otros, no veo, con toda sinceridad, una voluntad seria, como llamarían algunos analistas, un golpe de timón para corregir el rumbo de un gobierno que está en situación muy precaria. Hablábamos al principio del programa que el presidente está en su nivel de popularidad más bajo, el más bajo que ningún presidente de la era moderna mexicana haya tenido. A la mitad de su mandato, o sea, apenas va a la mitad. Y está en esa situación y presenta cambios que con toda franqueza pues no llevan a pensar que el hombre esté arrojando una moneda para decir ahora lo vamos a hacer de otra forma. ¿Sí? Vamos a apostar a nuevas fórmulas, a nuevos personajes, a nuevos rostros, a nuevas inteligencias. Ahora no se ve por ningún lado. Se ve por ningún lado. Pablo, nos queda un minuto y nada más para hacer la aclaración. Nuestra productora Imelda Muñoz nos pasa unos datos precisamente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Perfecto. Fíjate, José de Jesús Enríquez fue presidente de marzo del 2002 a marzo del 2013. Sí nos reconfirma lo de Sergio García Ramírez, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos desde 2004 al 2007. Él es mexicano y creo que hasta jalisciense, Sergio García Ramírez. Fue. Bueno, Tracy Robinson, presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de marzo de 2014 a marzo de 2015, y quien ya mencionábamos, Rosemary Bell, presidenta de esta Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de marzo del 2014, concluirá su gestión en marzo del 2016, el próximo año. Sí. Así está actualmente. Sí, muy bien, perfecto, agradecemos Pablo, mucho. te agradezco, muchas gracias por estar en La Báscula. Al contrario, Antonio, gracias por la invitación. Muchas gracias a usted, que descanse, muy buenas noches. La Báscula, el peso de las ideas.